Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Quisiera agradecer a todas aquellas personas que se han inscrito a mi canal, que le dan like a mis videos y que de alguna otra manera con sus palabras me alientan a seguir. Quería mandarles bendiciones, abrazos de luz. Para el día de hoy estamos con la presencia de mi gatito Onur. Es uno de los veintitantos gatos que tenemos aquí rescatados en nuestro refugio de animalitos rescatados. También tenemos en este momento 4 perritos. Quisiera comentarles acerca de lo que tengo aquí en mi mesa. Todo lo que tengo aquí en mi mesa tiene un significado especial para mí. Lo que tiene más significado que existe en este momento en la mesa pues es mi gatito Onur. Los amo mucho a todos mis queridos compañeritos que han sido un apoyo en todo sentido en muchos momentos de mi vida. Ya están conmigo hace bastantes años. Algunos ya tienen casi 10 años de estar conmigo. Los más jovencitos acabaron de cumplir 2 años, que llegaron con la mamá y la mamá estaba embarazadita y tuvo 5 gatitos. Sí, pues los íbamos a dar en adopción, pero la verdad es que no apareció nadie que realmente los fuera a tener bien. Entonces determinamos quedarnos con ellos definitivamente porque ya se acostumbraron a estar con nosotros, ¿sí? En nuestra casa acostumbramos a consentir mucho a nuestros pequeñitos peluditos y pues la verdad es que preferimos quedarnos con ellos. También aquí hay en mi mesa esa flor que está ahí, que es de acá de mi casa, del lugar donde yo vivo, es una de mis flores preferidas. Este recipiente que está aquí era de mi madre, que murió hace aproximadamente 7 meses y 6 días, precisamente el día de hoy. Este también era de mi madre, me lo dejó. Estas piedras las he ido recogiendo y algunas eran también de mi madre. Esta es una piedra con una resina de un ciprés que crece aquí donde yo vivo. Estas piedras son cuarzos que los tengo hace muchos años. Esta piedra, no recuerdo cómo se llama, como que es una turquesa. Es el cajoncito, la llave, todo tiene un significado especial, muy especial para mí. Y en cuestión de los signos también. Agua, signo de agua, signo de tierra, fuego. Tenía una mariposita muerta que me encontré un día, pues de muchos colores, pero no sé qué se me hizo. También suelo tener palo santo o suelo tener incienso en mi mesa. Quería explicarles eso y darles muchísimas gracias por el apoyo que ustedes tienen conmigo. Bueno, voy a iniciar, mis queridos amigos de Leo, la lectura. Me disculpan el tiempo que me demoré en esto, en explicarles y en decirles esto. Vamos a comenzar la lectura para mis queridos amigos de Leo que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en esa persona, quiero que pienses en esa duda que tienes con relación a tu persona especial, esa duda o esa pregunta que tú quieres definitivamente resolver en este momento. Vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales, porque todo lo que sale aquí lo dicen nuestros guías espirituales. Yo solamente soy un instrumento, nada más. Bueno, vamos a sacar todas las cartas para no sacar conclusiones a la ligera. Nunca me ha gustado sacar conclusiones a la ligera, pero a veces las cartas gritan definitivamente. La relación que tú tienes en este momento, mi querido Leo, está o ya se rompió o prácticamente está rota. Esta relación se rompió por diferentes causas, por diferentes motivos. Entre ellos, la economía parece que no jugó una buena pasada entre ustedes y especialmente contigo, mi querido Leo. No sé qué problemas económicos tuviste y tuviste o sea, este bache en tu economía hizo que te sintieras realmente frustrado o frustrada con la
poca posibilidad de llevar a tu casa el sustento, y eso fue algo que realmente eh, jugó muy mal a tu favor. Ya no fue nada bueno para ti, y fue algo que entre tú y tu pareja no lograron resolver. También mira que te sentiste bastante solo en esto. Al parecer no recibiste ayuda de tu pareja, aunque los problemas económicos se pudieron haberse logrado salvar si hubieras recibido la ayuda de tu persona especial, de tu pareja. También puede haberse dado el motivo de que si recién conocías a esta persona, puede haber sido una persona en la cual tuviste mucha confianza muy muy rápido, y le prestaste algún dinero o alguna ayuda económica que le diste, y definitivamente por ese lado se fueron fraccionando las cosas, porque no fueron las mismas desde el momento en que esto sucedió. Entonces, pues la relación definitivamente ya no dio para más. Al parecer, las cosas siguen, o sea, los problemas siguen aumentando, aunque sean cosas pequeñas, pero para ustedes ya se volvieron algo grande, algo que ya no pudieron resolver, aunque al comienzo sí lo hubieran podido hacer, pero en este momento ya cada uno está por su lado. Y definitivamente te sientes muy sola, aunque estés con esta persona presente, te sientes muy solo o muy sola en este momento. Te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, pues que la dejes pasar. Definitivamente el día y la hora que tú necesites escucharla, ese día será. Vamos a ver qué te aconsejan los angelitos para esta situación. Vamos a sacar 2 cartas. Mira, te dice este angelito, tu memoria guardará la justicia. Mira que definitivamente en esta relación no, la persona que estuviste con ella o que estás con ella en ese momento prácticamente no fue justo o no fue justa contigo. No sé, fuiste tú quien dio prácticamente el 100% en esta relación, y no obtuviste realmente nada, al contrario, tuviste pérdidas, inclusive pérdidas económicas, y si tienes que utilizar cualquier tipo de medio legal para recuperar el dinero que pudiste haber perdido con esta persona, hazlo. Esta otra carta dice, la naturaleza te dará vitalidad. Em, para esta situación que estás viviendo en este momento con tu pareja, lo mejor es que te retires, lo mejor es tomar distancia en este momento, y si puedes tomarte unos días o unas horas en algún lugar donde tú puedas despejarte, un lugar con naturaleza, o si tienes alguna mascota, volcarte sobre ella, sobre sus cuidados, para que renazcas, o sea, para que vuelvas otra vez, porque esta situación con esta persona con quien tú estás, la verdad te dejó bastante agotado, bastante cansado física y emocionalmente. Vamos para adelante, mis queridos amigos de Leo, no se me estresen, no se me preocupen, que todo tiene una solución. Vamos para adelante, que ustedes son unos guerreros y unas guerreras. Vamos a ver para mis queridos amigos de Leo, mis leones y mis leonas que se encuentran solteros y solteras en este momento. Bueno, también se ve que vienes de una dificultad bastante grande, eh, que tuviste unas peleas bastante serias, unas discusiones bastante serias con la pareja que acabas de terminar. Fue una persona que nunca se acabó de decidir contigo, fue alguien que un día sí y otro día no. Pero afortunadamente ya saliste de esta situación, ya saliste de esta persona que no se decidía para nada, en ningún aspecto, en ningún sentido, ni contigo ni sin ti. No quería estar bien contigo, pero pues tampoco te permitía tomar otro rumbo definitivamente. Gracias a Dios te pudiste zafar de esta persona y poder volver a retomar tu vida. Tienes que seguir adelante con tu vida, ya no enfocarte más en esta persona de la cual acabaste de terminar,
porque esto te ha generado demasiada depresión, te ha generado una tristeza que la verdad pareciera ser que en ningún otro momento la has tenido. Mira que tienes familia y tienes amigos que te rodean y que te quieren y que realmente quieren lo mejor para ti y que te van a ayudar y que te están ayudando en esta situación. Yo creo que tú debes ser bastante optimista, debes ser bastante perseverante, seguir adelante. Esta depresión que tú tienes, bueno, es normal tener planes, cuando uno tiene planes y tiene proyectos con una persona y no se cumplen, pues se le derrumba parte de la vida de uno, pero puedes salir adelante de esto. Dale gracias a Dios de que saliste de esta relación que la verdad no te convenía para nada. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en este momento acerca de esta situación. ¿Qué consejo te dan? Vamos a ver. Te dicen, en los viajes te encontrarás, mira, no necesariamente debe ser un viaje hacia algún lugar físico, también podría ser un viaje hacia tu interior. Aprovechar ese momento de soledad, ese momento que no estás con una pareja y cultivar tu vida espiritual, tu vida interior. Y también pues te conviene de pronto una salida, un viaje donde te puedas despejar y donde tú realmente puedas encontrarte contigo mismo y volver a ser esa persona maravillosa que siempre ha sido mi querido Leo. Dice, tu memoria guarda la justicia. Realmente esa persona que fue como no sé, que te hizo tanto daño en la relación que acabaste de pasar, que realmente no se decidió para nada, es una persona que realmente merece es como cierto grado de compasión y misericordia, porque es una persona que no ha sabido ser feliz con nadie, que no has podido organizar una relación estable con nadie y se siente bastante frustrada y por eso actúa de la manera que actúa. No la estoy justificando y no es una forma de actuar, pero esa fue la situación que se dio. Entonces, dale gracias a Dios mejor de que saliste de esa situación. Vamos a ver, mis queridos amigos de Leo, para su economía, lo que me le dicen las cartas en este momento. Listo, vamos a ver lo que me les dicen las cartas. Vamos a sacarlas todas en general para no llegar a conclusiones aceleradas. Mire que eres una persona que lo que se propone lo logra porque eres bastante luchador, eres bastante luchadora y ha tenido, o sea, el sueño que tiene, ese sueño se cumple porque le pones ganas, porque les pones el trabajo al 200%. Pero mira que al mismo tiempo has tenido traspieces por las relaciones sentimentales que tú has tenido, te han jugado una mala pasada en tu cuestión económica, te has encontrado con personas que en lugar de ayudarte a salir adelante en tus proyectos económicos, lo único que han hecho es hacerte gastar dinero, hacerte gastar energías y recursos y pues debes tener en consideración eso. También eres una persona que por su capacidad de liderazgo y de entrega en el trabajo y en los proyectos que se propone genera bastantes celos, bastantes envidias. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esta situación. Has tenido enfrentamientos, peleas con personas cercanas, porque eres una persona a la cual no le gusta las medias tintas, le gusta que las cosas se hagan bien y entonces a todo el mundo no le parece esto. Entonces es como que tienes personas cercanas a ti en tus negocios, en tus inversiones, que también son tus amigas o familiares y se han mezclado estas situaciones, estas relaciones se han mezclado, entonces te aconsejo que no mezcles los negocios con la familia ni con el placer para que no vayas a tener problemas, pero en general tienes buen augurio, solamente tienes que tener en cuenta estas recomendaciones que te estoy diciendo
y ya verás que tu economía comienza a ir a flote otra vez más, o los recursos que consigues a veces con tanta facilidad, si los logras sostener y reinvertirlos para aumentar tu capital. Vamos a ver qué nos dicen para mis queridos amigos de Leo que se encuentran en este momento trabajando, que tienen un empleo. Tienen bastantes problemas muy seguramente con unas personas de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, puede ser. Y estas personas han querido que realmente te saquen de tu trabajo, o no sé, tienen envidia de tu desempeño. Pero por otro lado, hay unas personas que pueden ser tus jefes de signo Sagitario, Leo, Aries, que te apoyan muchísimo. Entonces, mira la estrategia que debes tomar en este momento para solucionar esto con esta persona. Que se haga tu amiga, que ya deje como el enfrentamiento contigo, porque igual en el trabajo pues todos nos debemos de colaborar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en cuestiones de la economía y las personas que están empleadas. Bueno, en la economía dice, en los sueños tendrás revelaciones. Lo que te estaba diciendo, ¿no? De pronto no habías caído en cuenta de lo que te estoy diciendo, de que en tus relaciones, mi querido Leo, que en tu economía te va muy bien, pero que interfiere mucho el aspecto sentimental de que te encuentras con personas que no te colaboran nada para poder avanzar, al contrario, te frenan. Mira, cumple tus deseos para conocerte. Si ves que tu negocio o tu empresa no está avanzando en este momento, analiza cuál fue el motivo para abrir esta empresa o fundar este negocio, y vuelve a tus inicios otra vez. Y para mis trabajadores y trabajadoras les dice, los amigos son tu cielo. Mira lo que te estaba diciendo. Mira la manera de limar asperezas con esta persona que te está formando problemas en tu oficina, en tu trabajo, en tu empleo, y verás que las cosas mejoran rotundamente. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Les doy muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.